Amén. Los invito hoy día, hermanos, a abrir su Biblia en el libro de Lucas. El capítulo 22, vamos a leer 4 versículos, que es del versículo 24 al 27. Tome su Biblia, yo acostumbro a ocupar muchos pasajes bíblicos, así que gracias, hermano. Muchas gracias. No cierre su Biblia porque la vamos a estar recorriendo harto. Vamos a leer Lucas 22, 24. ¿Lo espero o no? ¿Sí? Vamos a dar un tiempito más para buscar. El libro de Lucas fue escrito, se dice, la tradición patrística principalmente dice que fue escrito por Lucas. Evidentemente por eso lleva su nombre. Y no solo Lucas escribe Lucas, sino que escribe Hechos. Y la iglesia en los primeros siglos, para poder ordenarlo más, dividieron los libros en 2 para que la enseñanza sea más práctica. Y ahí es donde Lucas entra como el evangelio, uno de los evangelios sinópticos. Ahí está. Vamos a leer entonces la versión que está en las pantallas. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La versión que yo tengo acá dice, ¿cuál de ellos debería ser considerado el más importante? El versículo 25 dice, si me acompaña el hermano Marcelo, pero él les dijo, Jesús respondiendo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. 26, mas no así vosotros, dice el Señor, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y aquí el Señor ocupa este tapabocas a sus discípulos y le dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, dice el Señor Jesucristo, estoy entre vosotros, mira lo que dice el Señor, como el que sirve. Este es un mensaje que el Señor ha depositado en mi corazón, es un llamado, la verdad, de atención, no de juicio, sino de amor. Es un mensaje que el Señor depositó en mi corazón mientras yo leía el libro de Lucas, pero no es un mensaje de recriminación para la iglesia, sino que más bien una mirada tierna, de amor, misericordiosa, tal como el Señor tiene que haber visto a los discípulos, cuando le responde a ellos esta pregunta, Señor, ¿quién es el más importante? Y el Señor yo creo que los mira con mucha ternura y les dice, todavía no aprenden, ¿cierto? Todavía no saben quién es el más importante. Y el título de esta predicación se llama, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más importante, hermano? ¿Habrá alguno de nosotros que sea más importante que otro? ¿Habrá alguno aquí presente que sea más importante? El propósito de este mensaje es que nuestra actitud como cristianos debe ser de servicio. El mensaje del Señor fue un mensaje a los discípulos de servicio. Fue decirles, porque ellos se preguntaban, Señor, ¿quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? Cuando lleguemos a tu gloria, ¿quién va a ocupar quizás ahí los tronos celestiales? ¿Quién de nosotros va a caminar por las calles de oro? Y el Señor les dice, la verdad, no existe aquello como más importante. Y los invita constantemente a tener una actitud de servidumbre. No una servidumbre entendida en esa esclavitud fundamentalista de la liturgia o la religiosidad, sino una servidumbre, una actitud personal del creyente de dar, de amar, de entrega. Los griegos definen cerca de 7 tipos de amor. Uno de ellos es el amor ágape. El amor ágape es un amor de entrega. Es un amor que yo dejo de ser para que el otro sea. Probablemente muchos jóvenes están acá y no van a entender este amor hasta que uno se casa y posteriormente uno tiene hijos, porque ese amor es un amor incomparable, es un amor que uno deja de ser literalmente para que el otro sea. Y eso es lo que el Señor le pedía a sus discípulos.
dejen de ser un rato para que los demás sean. Pero ellos constantemente, pero Señor, ¿quién va a ser el más importante? Señor, ¿quién va a ser más importante? Por eso cuando leí esta pregunta y la respuesta del Señor en Lucas, caló muy profundo este llamado de atención. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Desde la lógica de vamos a un restaurante, ¿quién es el más importante? ¿Cierto? Si nos sentamos ahí con una persona, con una eminencia y almorzamos, compartimos, obviamente la persona que está sirviendo va a ser una persona que pasa a un segundo plano. ¿Cierto? Los comensales son los importantes, quienes trabajaron en ese rubro lo sabrán. Pero el Señor dice, en cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. El Señor se caracteriza constantemente en los evangelios, y aquí sí es un poco duro, el Señor confrontó. Todos los libros el Señor confrontó. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, en todos los libros el Señor tiene un tono de confrontación ante las lógicas humanas, ante las lógicas y acuerdos socialmente aceptados por nosotros. Entonces, este es un tapabocas del Señor para los discípulos. Algunas conclusiones breves, porque ya vamos a introducir al mensaje propiamente tal. No existe el más importante, básicamente. Reconoce la dignidad y valor intrínseco de la persona humana, ¿cierto? Todas las personas son iguales. Y desafía el ego y la soberbia como transformación. Es decir, a sus discípulos les invitaba a dejar esa actitud y los invita a tener una vida de servicio. Vamos entonces a analizar este pasaje bíblico, vamos a volver a él al final del mensaje. Vamos a recordar, hermanos, 3 doctrinas que hemos acostumbrado a escuchar a lo largo de nuestra vida cristiana. 3 doctrinas que son: todos somos igual de pecadores, todos podemos acceder a la salvación, todos somos un solo cuerpo. Y vamos a volver a este mensaje. La pregunta del Señor, ¿quién es el más importante? Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes es el más importante? ¿Quién de nosotros es el más importante? No me responda el Señor, porque eso lo acabamos de cantar. ¿Quién es el más importante de esta iglesia? ¿Será el pastor Ronald? ¿Será el pastor Genaro? ¿Tendrá el Señor algunos preferidos? ¿Tendrá el Señor algunos escogidos, iluminados, que caracteriza por ser como el grupo especial? Yo les voy a decir sí. Voy a hablar una herejía hoy día. Al final les voy a contar quiénes son los preferidos del Señor. Pero antes de eso vamos a responder una pregunta. La primera doctrina que vamos a repasar, para que no se nos olvide quiénes somos, porque vamos a sentarnos toda la mesa en el Señor, y es como que todos lo hubiésemos preguntado, Señor, ¿quién de nosotros va a ser más importante en el cielo? Porque aquí en la tierra podemos tener todos los títulos, pero en el cielo las coronas, dice el Señor, que están preparadas para algunos nomás. Y ahí en Corintios hay un pasaje que todas las pruebas van a estar pasadas, ¿cierto?, por fuego, y las que realmente perduren, van a ser recompensadas en el cielo. Primera doctrina que vamos a repasar: todos son igual de pecadores. Todos nosotros somos igual de pecadores. Voy a leer el pasaje de Romanos 3, 9, 18, si quiere me acompaña, si no escucha. Romanos 3, 9, 18. Pablo hace una defensa, una apología a la debilidad y miseria de la existencia humana. Usted lee Pablo y sale deprimido, porque Pablo destruye todo lo que los romanos, en el libro de Romanos, creían por verdadero. Dice, ¿qué pues tenemos nosotros, los judíos? Decía Pablo. ¿Alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, mire lo que dice Pablo, tanto los judíos, tanto los cristianos, podríamos decir nosotros hoy día, como los que no son, están bajo el poder del pecado. Pues las Escrituras dicen, mire lo que dice la palabra, no hay ni uno solo que sea justo. Ninguno de los que están acá, ninguno de los que estamos acá, tenemos una naturaleza justa ante el Señor. Pablo dice, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios.
Todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, Pablo dice, uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miserias en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente de que hay que temer a Dios. Así describía Pablo Roma principalmente, pero describía prácticamente toda la humanidad. Todos de nosotros, no hay ninguno que por su propio mérito sea justo ante el Señor. Ninguno de nosotros se escapa del poder del pecado. Ninguno, hermano. Ninguno. Para lograr entender quiénes somos delante de Dios, a la altura que estamos delante de Dios, incluso a la altura que estamos de los hombres, debemos entender este llamado de atención que nos dice el Señor hoy día. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos todos orientados al mal. Todos queremos hacer el mal en algún momento. Nuestros ojos nos fallan, nuestra mente nos falla, nuestra boca nos falla. Las mentiras a veces se hacen presentes. Codiciamos cosas que no debemos codiciar. No hay ni un justo. Y esa es la doctrina que debemos asumir, la enseñanza. Una doctrina es una enseñanza. Estamos en un estado pecaminoso. Estamos en pecado. La humanidad está en pecado y eso nosotros lo podemos remontar al origen, ¿cierto? Al Génesis. Aunque el pecado como propiamente tal no se origina en Génesis porque el primer pecado dice la palabra que fue la soberbia, el orgullo, ¿cierto? De aquel que cayó del cielo, ¿cierto? Y se llevó un tercio de los ángeles. Sin embargo, en Génesis 3, acuérdense esta imagen, la mujer, Adán, el árbol, ¿cierto? La tentación, la serpiente, ¿se acuerdan ese pasaje? Ahí comienza todo. Ahí está el origen del pecado. Y Romanos 5:12 sí dice, así pues por medio de un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. La primera doctrina que tenemos que repasar, hermanos, para entender recién el pasaje de Lucas, porque el Señor dice, ¿quién es el más importante? ¿Cierto? Nunca se olvide esa pregunta. ¿Quién es el más importante? Debemos reconocer que toda la humanidad está bajo el poder del pecado. Primera de Juan 3:4 dice, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. El pecado es un tipo de mal. Vamos a definir un poquito el pecado. El pecado es un tipo de mal. Tomás de Aquino en su Suma Teológica hizo una descripción sobre cuántos tipos de mal hay. El pecado es un mal moral, pero hay otros males, por ejemplo la enfermedad. No podemos echarle la culpa al pecado por la enfermedad, ¿cierto? Porque me resfrié o porque... Los judíos sí tenían esa lógica. El pecado era símbolo como de separación de Dios. Pero con la llegada de la gracia eso cambia. Pero también hay otros tipos de males. Por ejemplo, una persona que nace ciega. Una persona que nace con alguna dificultad motriz o con algún problema cognitivo. ¿Es un pecado nacer así? La verdad es que no. Entonces, el pecado es un tipo de mal. Efectivamente, un mal moral. La palabra utilizada en el griego es hamartía o amartía, que es en el significado más amplio, es como una falta, delito cometido por error o por culpa, que hace que no se alcance un objetivo. Nosotros hemos escuchado muchas veces a los pastores decir, generalmente los maestros, el pecado es errar en el blanco, ¿cierto? Es fallar. Fallar eso es pecado. Entonces, la esencia del pecado es fallar, es errar al blanco. Entonces, ¿hay alguno acá que no haya fallado, moralmente hablando, como para que sea el más importante al cual tengamos que seguir? ¿Hay alguno de nosotros que nunca haya fallado al blanco, como quizás el arquero que gana la medalla de oro en un campeonato olímpico? ¿Hay alguno de nosotros que sea más importante en ese sentido? La esencia del pecado, hermanos, es ir en contra de los designios de Dios, contra la voluntad divina, contra la ley de Dios. Es una condición intrínseca al ser humano. Todos, hermanos, estamos bajo el poder de pecado. Todos. Pero no se amargue, no se ponga triste. El Señor
vino por eso. De hecho, está arraigado en nuestro corazón. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano, quien es capaz de comprenderlo. El escritor Dostoyevsky, un escritor ruso, describe en un libro que tiene como 1000 páginas que se llama Los hermanos Karamazov, describe de una manera brillante al ser humano. El ser humano es capaz de destruir, de matar, de hacer las cosas más atroces, y es capaz de crear una especie de arte, es capaz de unir familias, es capaz de dar consejos, pero es capaz de mentir, de dar puñaladas. Esa es la contradicción del ser humano. Y no debemos olvidar, hermanos, que estamos todos bajo la misma condición, bajo el poder del pecado. Y estas son las consecuencias. Lo primero es la separación con Dios. El pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23. Todos han pecado y están lejos de la presencia de la gloria de Dios. No hay voluntad para buscar a Dios, dice también el capítulo de Romanos que leímos. Pervierte al ser humano. Romanos 3:12. Todos se han ido por el mal camino. Todos igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La paga del pecado además es muerte y esclavitud. Pablo dice en Romanos 6:16, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en justicia. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, la primera conclusión bíblica que podemos hacer de este repaso del pecado, porque podríamos estudiar el pecado de manera sistemática en un curso aparte, ¿cierto? Pero por temas de tiempo no podemos desarrollarlo como tal. Todos los que estamos presentes en este lugar, queridos hermanos, todos los miembros de la iglesia, todos los líderes, todos los jóvenes, todos los que estamos acá, la humanidad entera está en una condición pecaminosa. Todos, hermanos, absolutamente todos, luchamos contra el pecado. Todos, hermanos, es una cuestión terrible. No sé si a usted le pasa, pero para mí es terrible. Yo todos los días me levanto, ¿cierto?, tratando de vencer, con la ayuda del Señor, mi cuerpo, mi carne, ¿cierto? Con mi señora he aprendido todavía el doble de eso, el triple de eso. Hay una responsabilidad mucho más grande ahí. Todos somos pecadores, no hay neutro, hermano, no hay blanco, no hay grises en el pecado. O se es pecaminoso o no se es pecaminoso. Y por eso que Pablo nos da este pasaje que es triste, hermano. Viniendo del apóstol a los gentiles, el apóstol más grande que la iglesia puede haber tenido. De hecho, se dice que 14 cartas la escribió Pablo. Algunos ya dicen que fueron 7, otros fueron sus seguidores, pero 14 cartas, prácticamente gran parte del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Y Pablo dice en Romanos 7, 14 al 23, que lo voy a leer textual. Sabemos que la ley es espiritual, y dice Pablo, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Y Pablo dice y reflexiona, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, miren lo que dice Pablo, en mi naturaleza débil no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios. Sí, hermanos, nos encanta la ley del Señor. Nos dio nueva vida. Pero veo algo en mí también que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí. Y mire lo que dice Pablo, y que me tiene preso. Entonces, hermano, todos los que estamos acá estamos presos por el pecado. Todos.
estamos en igual de condiciones. Vuelvo a preguntar, ¿quién es el más importante en esta iglesia? ¿Quién es el más importante? Le estoy mostrando con la palabra, sistemáticamente. Desde Génesis hasta Romanos, saltándome varios libros, pero tratando de reducirlo. ¿Quién es el más importante en esta congregación? El primer punto, entonces, conclusión. Todos somos, desgraciadamente, pecadores. Queramos o no. Pero, hay un pero. Y ese es el segundo punto. Todos somos igual de salvos por gracia. O podemos ser igual de salvos por gracia. Por la obra salvífica de Jesucristo hemos sido declarados justos. De nuestra injusticia a la justicia. De la culpa, decía la alabanza, ¿dice pastor? A la gloria, decía la alabanza, ¿no? De la culpa a la gloria. El mismo Pablo, después de terminar el capítulo 7 de Romanos, empieza diciendo en Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pablo se sentía preso por el pecado, pero tenía alguien que abrió las llaves de su cárcel. Y ese nombre era Jesucristo. Y esa es la segunda doctrina que debemos entender. Todos podemos acceder gratuitamente, no por mérito, no por gracia, para que nadie se gloríe, a la salvación de Jesucristo. Muertos en pecado, en nuestros delitos oscuros, en la oscuridad estábamos, ¿cierto?, antes de conocer al Señor. ¿Pero qué nos permitió el Señor? Ser libres. Ser verdaderamente libre. La obra salvadora de Jesús es quien libra al ser humano del pecado, de la culpa y los libra de las consecuencias. Cuando estábamos separados del Señor, Él nos hace cercanos, ¿cierto? Él intimida con nosotros, Él mora en nuestros corazones, Él nos llena, ¿cierto? Sentimos su presencia, es capaz de sentir su voz, somos capaces, ¿cierto?, de sentirlo a Él. Cuando no podíamos entenderlo, porque la Biblia dice que no hay entendimiento, ¿cierto? No hay quien lo entienda, no hay quien haga su voluntad. Cuando aceptamos al Señor, ahora lo entendemos, ahora entendemos sus pasos, ahora lo seguimos, ahora creemos en sus caminos. La Biblia dice también que no había quien hiciera el bien. Pero cuando el Señor entra, ahora deseamos el bien, anhelamos ayudar a los hermanos, ayudamos una ofrenda de amor, ayudamos a las personas que lo necesitan, anhelamos en nuestros corazones poder convertir al hermano que está, al compañero de trabajo, al compañero de universidad, porque hay algo en nosotros que despertó, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no teníamos. Y ese es el don de Dios, la gracia del Señor en nuestros corazones. Ese es el Dios al que nosotros servimos, quien nos libró de la ley del pecado, de la muerte, de la condenación eterna, nos liberó de la esclavitud cuando estábamos enceguezados, ¿cierto? Estábamos llenos de pecado en nuestras vidas. El Señor entró y nos libertó. Esa es la obra salvadora. Y esa es la condición en la que estamos todos acá, justificados igual, todos por igual. Todos igual de pecadores, hermanos, pero todos igual de justificados. Mire lo que dice Romanos 5:12. ¿Se acuerda cuando leíamos también Romanos y decía que por un hombre entró el pecado? Bueno, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, dice Pablo, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, o sea, por Adán vino la transgresión, la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Por Adán entró el pecado, pero por Jesucristo entró la salvación. Por Adán entró la separación de Dios, por Jesucristo entró, ¿cierto?, la unión. La hermana que cantaba decía, ¿cierto?, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador. Y esta doctrina es fundamental, hermanos. Son enseñanzas de los apóstoles. Todos somos pecadores, pero todos podemos acceder a la salvación.
Esta doctrina es fundamental porque creemos que el mismo Dios envió a su Hijo unigénito a salvarnos. Nos libró de la muerte, nos otorgó libertad, salvación y vida eterna por la fe en Jesucristo. 1 Pedro 4.1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, hermanos, nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento, pues quien padeció por la carne terminó con el pecado. Creemos que su resurrección fue verdadera, ¿no? ¿Sí? Porque, ¿sabe qué? ¿Sabe de qué predicó Pablo? Predicó de la resurrección, como loco. Ese es el Cristo resucitado. Este es el Cristo que nosotros tenemos que seguir. ¿Y sabe qué? Los evangelios fueron escritos después. Como 30 años después, 20 años después fueron escritos los evangelios. Se dieron cuenta los escritores de Marcos, Lucas, Juan, Mateo, oye, y si volvemos a recapitular la historia del Cristo resucitado que habla Pablo, porque Pablo enseñaba por toda la iglesia que Jesús había resucitado, pero después pasaron 40 años y todos se olvidaron probablemente cómo fueron los hechos. Y volvieron a escribir los evangelios. Pero Pablo se dedicaba ¿a qué? A predicar al Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque él fue el Cordero. Fue el sacrificio. Los judíos tenían que hacer su expiación a través de un sacrificio. Tenían sus rituales, sacrificaban un animal. Isaías 53, en el siervo sufriente, dice, como cordero fue llevado al matadero, varón de dolor, experimentado en quebranto, molido por nuestras rebeliones. Ese fue el Señor Jesucristo que nos permitió, ¿qué cosa? Acceder a la salvación, librarnos del pecado. Y cuando estábamos presos en nuestros pecados, presos en nuestra maldad, enceguecidos por el pecado, llegó el Salvador del mundo, al que cantamos recién. Que no hay nada mejor que Él. Es mi Dios el más importante. Así es, porque el Dios del mundo envió a su unigénito a salvar a la humanidad. Entonces, Pedro, abriendo la boca en Hechos 10:34, dijo, mire lo que le dice en la casa a Cornelio, puede leer el pasaje completo de 10, pero dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Hermanos, todos somos igual de pecadores, pero la salvación es para todos. Es para todos. Dios no hace acepción de personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice el versículo que no sabemos de memoria, que aprendemos en la escuela dominical? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hay alguno que ignora o piensa que el Señor nunca va a llegar a su vida, si es que hay alguien que acá probablemente quizás no tiene la esperanza de que el Señor se está demorando, el Señor nunca va a entrar en mi vida, 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, si alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La primera conclusión, todos somos pecadores. La segunda conclusión, todos podemos ser igual de salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Hermano, hasta ahora, ¿hay alguien más importante? Estamos todos en igual de condiciones, ¿cierto? Hay personas que les gusta mucho la igualdad, justicia social, justicia social en la iglesia, para el Señor, todos igual de pecadores, todos igual, con la misma posibilidad de ser salvos. Y el tercer llamado, que no lo desarrolla el Señor, pero lo desarrolla Pablo, que es la tercera lección, o sea, la tercera doctrina de hoy día, es que todos somos un solo cuerpo. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, que es lo que acabamos de comentar. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermano, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay ingeniero ni psicólogo, no hay músico ni predicador, no hay título, no hay cuarto medio, no hay secundaria, no hay posgrado, no hay magíster, no hay conocimiento, no hay talento, no hay don, no hay lengua, no hay danza, no hay nada que nos pida el Señor para ser uno mayor que el otro, porque todos somos cuerpo.
Todos somos iguales ante el Señor. Si algo ha rescatado la filosofía humana en base a la reflexión bíblica, es la dignidad humana. Todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor. Hermano, aquí no hay nadie más grande que otro. No hay ninguno que pueda ser superior a otro. Y el Señor nos libre si es que en algún momento pensamos mirar por sobre el hombro a las demás personas. Porque Pablo nos señala que ya no hay nadie, ninguna diferencia entre hombre y mujer, ninguna diferencia entre quien sabe tocar un instrumento y quien no sabe tocar un instrumento. No hay diferencia entre quien está parado aquí en el púlpito y quien está sentado allá. Somos todos iguales, todos el mismo cuerpo, todos llamados a salvación. Somos todos llamados desde la basura del pecado a la gracia del Señor. El Señor no hizo ninguna acepción de persona, no miró tu historial, no miró cuán capaz eres. El Señor nos mira con tanta misericordia que obvia todo lo que nosotros somos, porque lo que a Él le interesa es nuestra alma, nuestra salvación. Y aunque seamos barro, el Señor construye copas, ¿cierto?, de oro, del barro. Ya no importa el ser judío y griego, esclavo libre, hombre o mujer, porque unidos en Cristo Jesús, todos ustedes, todos nosotros somos uno solo. Y Pablo maravillosamente no solo habla en Gálatas de esto, sino que también en Corintios. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, porque todos somos un cuerpo. Esa es la tercera enseñanza que vamos a recordar hoy día. Si no, un cuerpo tiene muchos miembros, ¿cierto? Nuestro cuerpo está lleno de huesos. ¿Cuántos huesos? Medicina, ¿cierto? 206. ¿Sí? Muy bien. 206 huesos. Estoy a medicina, así que 206 huesos tenemos. Todos tenemos 206 huesos. Bueno, quizás alguien tuvo alguna lesión, alguna malformación, puede ser. Pero todos tenemos distintos miembros. Sin embargo, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Puede decir eso No puede decir. No por eso dejaría de ser cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No toco un instrumento, no soy del cuerpo. No me toca predicar, no soy del cuerpo. O quizás me siento que todavía no hago nada en la iglesia. No, hermano, somos todos un mismo cuerpo. Todos. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Hermanos, aquí hay hermanas, estoy seguro de eso, que sostienen esta iglesia sin ser vistas, hermanas y hermanos, sin siquiera pisar el púlpito, porque es su oración la que sostiene a la iglesia. Hay muchos dones que ustedes no los ven, nosotros no los vemos. Pero la iglesia se mueve. Hermanas que tienen palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sanidad, pero no son vistas. ¿Por qué no requieren de un púlpito para ser vistos, cierto? Porque la iglesia actúa como el Espíritu quiere que actúe, porque el Espíritu se mueve como Él quiere. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, hermanos, el cuerpo es uno. ¿Y sabe qué? Pablo dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza le puede decir a los pies, no los necesito. Es un llamado a la soberbia. El Señor, tal y cual, como le dijo a los discípulos en la mesa, no necesitamos a este hermano. Hermano, siempre hay un lugar. Y nosotros no podemos tener la actitud, no lo necesitamos. Al contrario, dice Pablo, los miembros del cuerpo, miren lo que dice, que parecen más débiles son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos, los hermanos que quizás más se puedan menospreciar porque no son vistos, porque quizás no tienen el talento, quizás no tienen los estudios, son los que nosotros vestimos con más cuidado y que el Señor más considera. Estas partes, miembros del cuerpo que son las que más cuidamos, las más débiles, dice Pablo,
Dios arregló el cuerpo. Hace una analogía del soma. En griego la palabra cuerpo es soma. ¿Sabe por qué Pablo hace esto? Bueno, Corinto era una ciudad promiscua, puertos, todos conocemos. Pero además, los griegos, el cuerpo, para ellos era libertinaje. Entonces, lo que hace Pablo en esta dinámica del cuerpo es volver a santificar el cuerpo y darle sentido al cuerpo. No solamente podemos hacer teología de lo que estamos haciendo ahora, sino que podemos analizar incluso el valor de nuestra función del cuerpo y lo homologa con la iglesia. Entonces, las partes más débiles, nuestras partes más íntimas, dice Pablo, hizo el cuerpo Dios de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor. Todos los miembros se necesitan, incluso los más débiles, los más delicados, pues la unión, la integración de la iglesia, Pablo le llamaba la eclesía, es la comunidad, esa koinonía, es la comunidad que el Señor espera de nosotros. Somos todos igual de pecadores. Todos podemos acceder a la salvación y todos somos un solo cuerpo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, y aquí quizás me rete el pastor, pero yo no creo que la salvación sea completamente individual, hermano. Porque cuando un cuerpo se sufre, una parte del cuerpo sufre, ¿qué pasa? ¿La cortamos? ¿De quién depende salvar esa parte del pie, del ojo? Nuestras acciones, nuestra forma de ser, como hermanos, porque somos todos un cuerpo, repercute en la vida de los demás hermanos. Hermano, Pablo en Romanos, si no me equivoco, habla de personas que hay personas débiles en la fe. Hermanos, hay hermanos en la congregación que son todavía débiles en la fe. Pablo dice en Corintios que todavía hay ciertos hermanos que él le da leche, porque todavía no están preparados para recibir alimento sólido. Entonces, tenemos que cuidar a los hermanos que son más débiles en la fe, porque somos todos un solo cuerpo, somos todos uno solo, estamos en igual de condiciones, igual de pecadores, el mismo Señor que nos salvó. Por eso yo no creo que en parte de la salvación, efectivamente, hay una búsqueda, hay un reconocimiento a pequé, fallé, Señor, perdóname, pero también somos un cuerpo. Y cuando una persona se va, una persona se siente en la iglesia, todos tenemos que estar ahí, atacando, en el buen sentido de la palabra, para, ¿qué le pasó, hermano? Una llamada. Si no hay un hermano que no está yendo a la iglesia, que pasan semanas, un WhatsApp, hermano. Algo, todos nos dolemos. Romanos 12:3, 1 Corintios 7:7, Corintios 12:7 al 11, 1 Pedro 4:10. Todas las personas tienen algo en la iglesia que dar. Todas. Todos. Este es un mensaje para la iglesia, hermano. Y aquí voy a concluir el mensaje. No se olvide de estos 3 puntos. Todos igual de pecadores, todos salvos, justificados por Jesucristo y todos un solo cuerpo. Facilito. 3. Y esta es la conclusión. Hermanos, estamos todos en la igualdad de condiciones ante los ojos del Señor. Hermano, en esta iglesia, y ni en ninguna iglesia, hay alguien que sea más importante. Somos todos igual de importantes para el Señor. Una misma naturaleza, todos bajo la condición de pecadores, pero todos justificados por la gracia del Señor, salvados por la fe en Jesucristo. Todos un solo cuerpo, todos partes de una misma eclesía, de una comunidad, todos partes de un solo cuerpo, todos iguales en dignidad y valor ante Dios. Podemos entonces preguntar, hermano, ¿quién es el más importante entre nosotros? ¿Tendrá el Señor sus preferidos? ¿Qué cree usted? Sin miedo. ¿Tendrá el Señor sus preferidos? ¿Podemos siquiera pensar que alguno aquí presente tiene más mérito de salvación? ¿Hay acá alguno que diga, voy a morir mejor por Juan que por Pedro? ¿Puede decir eso el Señor o no? ¿Es posible imaginar que en igualdad de condiciones Dios prefiera tener sus preferidos? Voy a decir una herejía. La verdad es que sí. Dios tiene sus preferidos. ¿Saben quiénes son los preferidos del Señor o no? A los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A los que lloran, porque ellos reciben consolación. A los mansos,
porque ellos reciben la tierra por heredad. A los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esos son los preferidos de Dios. Esos son los preferidos de Dios, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen misericordia, los limpios de corazón, los pacificadores, los que han puesto el reino de Dios en sus corazones. Esos son los preferidos de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es el reino de los cielos. Ellos reciben consolación, ellos van a tener la tierra por heredad, ellos van a recibir justicia. Las bienaventuranzas no son para pasarlas ahí en Mateo 5, pasarlas de largo. Es un llamado de atención. ¿Sabe qué hace Mateo en el capítulo 5? ¿Sabe lo que hace Mateo en el capítulo 5? El capítulo 5, Mateo, es el libro del Sermón de la Montaña. Le habla específicamente a los judíos. ¿Dónde recibieron los judíos las tablas de la ley? En el monte, ¿cierto? El mismo Señor al pueblo le dice en un monte, esta es la nueva ley. Versículo 17 del capítulo 5, Mateo dice, Jesucristo dice, yo he venido a dar el verdadero valor a la ley. Porque cambia toda la lógica. La lógica de la moral ya no está escrita, no es por lo que está escrito. ¿Dónde arraiga la moral nuestra? En nuestro corazón. Con solo pensar pecamos, con solo pensar fallamos, con solo pensar algo podemos cometer adulterio, fornicación. La lógica del Señor es completamente distinta. Jordan Peterson, un gran psicólogo, dice, psiquiatra clínico de Estados canadiense, dice, el Dios cristiano es un Dios cristiano de expectativas morales muy altas. Y la verdad es que sí, a través de Mateo capítulo 5, lo que nos dice el Señor es, ojo, la moral ya no es, sí, está escrito aquí que no puedo adulterar. No. ¿Qué dice? Habréis escuchado de Moisés decir, ¿cierto? Dice Mateo 5, pero Jesús dice con solo pensarlo, con solo imaginarlo, con solo idear y maquinar en tu mente estás pecando. Por eso, hermano, quien arraiga la ley de Dios en su corazón, que es la respuesta al capítulo de Romanos 7, cuando Pablo dice, ¿sabe qué? Hay algo en mí que yo no quiero hacer, pero lo hago. En Romanos 8 dice, es que el espíritu no es con tu fuerza. No es con tu fuerza. El pecado, hermano, no se vence con nuestra fuerza. Cuando vivimos conforme al espíritu, es cuando superamos el pecado. Y el pecado se va achicando. Pero si vivimos conforme a la carne, dice Pablo, abunda la carne. Y en Gálatas nos da la lección de las consecuencias de vivir en la carne y los frutos del Espíritu. Pero ¿sabe qué? Volviendo al tema, ante esta pregunta, si es que Dios tiene sus preferidos, hermanos, los pobres de espíritu. No sé si hay alguien acá que diga, oye, ¿sabes qué? Mi espíritu anda bien. Hermano, todos somos pobres de espíritu. Porque no hay un justo, ni uno solo, delante del Señor. A los que lloran, a veces estamos muy cómodos en nuestra materialidad, ¿cierto? En nuestra casa calentito. Hermano Jaime me contaba ayer, disculpe hermano Jaime que lo considero, pero me contaba ayer el hermano que vino a pedir ayuda a la iglesia la semana pasada y bueno, me contó el testimonio. Y la necesidad que hay. Hay personas que están llorando, hermano, en esta iglesia. Hay personas, a los mansos el Señor los escoge, los mansos y humildes. A las personas que se rinden ante el Señor, nosotros tenemos que menguar para que el que crezca es Cristo. A los que tienen hambre y sed de justicia, no la injusticia, no la desigualdad. Y peor si hay desigualdad en la iglesia, hermano, todos tenemos que tener la misma posibilidad. Honra al Señor porque quizás, la gloria es para el Señor porque quizás puedo predicar acá, pero ¿cuántos hermanos más tienen el talento para predicar? El talento quizás para hacer una obra social. El talento quizás, bueno, preguntémosle al pastor porque estoy seguro que el pastor tiene mucha idea de los pastores y están colapsados porque falta gente. Toquemos las puertas. A los misericordiosos el Señor va a ayudar. A los limpios de corazón, a los pacificadores. A esto el Señor prefiere. Lucas 22, 27. Vamos a volver al versículo inicial. Pues ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El Señor dice, yo estoy entre ustedes sirviendo. ¿Quién es el más importante dentro de la iglesia? El que sirve. El que tiene una actitud de servicio. El que tiene una actitud, la verdad, humilde. Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero el altivo lo mira de lejos.
Porque cualquiera que se enaltece, dice Lucas, mismo escritor de Lucas, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Hermano, es triste, pero no tenemos méritos, ningún tipo de mérito. Nada, hermano, ninguno. Esto es solo por gracia y obra del Señor. Solo por gracia y obra del Señor. No hay mérito, hermano, no hay, vuelvo a ser enfático, pero no hay título, no hay cartón, ni siquiera la experiencia, ni siquiera haber tenido un cargo en otra iglesia. Hermano, en esta iglesia somos todos iguales. El mensaje de Pablo era la igualdad, era el amor, la fraternidad, la dádiva, la entrega. Y aunque uno quiera por sus propios méritos, hermano, hacer algo, en Romanos 9:16 Pablo dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios puede levantar y bajar un hombre como Él quiere, o levantar y bajar una mujer como Él quiere. Ojalá el Señor no nos pille con nuestro corazón altivo y líbrenos el Señor de sentir soberbia o sentir gloria por lo que nos enseña, por lo que sabemos. La actitud del Señor es una actitud de humildad. Nos cuesta, a todos nos cuesta, quizás los que tenemos cargos de liderazgo igual, el ego siempre está presente, pero el Señor nos ayude, porque en la mesa, cuando nos sentemos con el Señor, todos vamos a ser iguales y vamos a preguntarle, Señor, ¿quién es el más importante? ¿Qué va a decir Jesús? El que sirve. El pobre de espíritu, el manso, ese es el que sirve. El que está callado, sentado en la silla, orando, clamando, para que el predicador pueda ser usado por el Señor, para que la alabanza suene. El que diezma, el que da su ofrenda, el que tiene guardado su corazón, el que se está guardando para el matrimonio. Esos son los que el Señor ahí está. Pero el soberbio, el altivo, el Señor lo mira de lejos. ¿Saben por qué? Porque la soberbia fue el primer pecado desechado por Dios. El diablo se orgulleció y se llevó 1/3 de los ángeles por soberbia, por querer ser igual a Dios. No hay un pecado que más le molesta al Señor. Todos le molestan, pero le recuerda, yo creo, cosas al Señor, ¿cierto? La soberbia. Hermanos, somos todos iguales. Todos iguales. Todos igual de débiles. Todos igual de débiles. Y voy a terminar con esto. El llamado de atención del Señor no es condenación, es amor. Es volver a la raíz, hermano. Somos todos pecadores. Una doctrina que nos han enseñado durante tanto tiempo. Tenemos la misma posibilidad de acceder a la salvación. Y todos somos un solo cuerpo. ¿Cuál es la conclusión? Ante el mensaje de Lucas, nadie de nosotros es más importante. El Señor es el único que hay que gloriar. Y si es que algún mérito queremos tener, seamos mansos. Lloremos ante el Señor, pobres de espíritu, porque esos son los dichosos, esos son las bienaventuranzas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde.